Bueno, que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a estar dando clase de la quinta dispensación, que tenemos que continuar, que la quinta dispensación era re larga y justo nos agarró esa vacacioncita de una semana, pero vamos a continuar. Los quiero alentar a poder terminarlo prontamente, ¿sí? Falta poco, son 7, vamos por la quinta, hoy vamos a dedicarnos a la quinta que es larga y precisa. Luego viene la sexta y la séptima, que es todo con respecto al después de la venida de Cristo, ¿sí? Eso está muy bueno, muy interesante, saber todos los eventos finales. Pero vamos paso por paso, vamos a orar al Señor, estamos por el Rey David, vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor mi Dios. En esta noche te pedimos tu sabiduría, Señor, tu entendimiento, que puedas revelarnos cosas que están ocultas, Señor, que aún no conocemos, Señor. Pero cada vez que nosotros abrimos tu palabra y escuchamos con atención, se nos son abiertos los ojos espirituales y vemos lo que no veíamos y entendemos lo que no entendíamos, Señor. Te damos gracias, Señor, y que aún, Señor mi Dios, la historia pasada negativa, Señor mi Dios, sirva para que nosotros no cometamos los mismos errores, sino que también podamos caminar, Señor mi Dios, con pasos, Señor, siendo sabios, Señor, viendo por dónde no caminar, aprendiendo, Señor, a distinguir, Señor, los caminos delante tuyo. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo y por todas las cosas que vas a seguir haciendo entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar a compartir las imágenes. Vamos a compartir desde un celular, ¿sí? Espero que se vean bien las imágenes. Bien. Muy bien. Se ve el mar, no sé, no sé qué se ve, pero ahí estamos. Te mando la tarea. Bueno, vamos por la clase número 6. Vamos a correr, por favor. Y vamos a recordar que estuvimos viendo las dispensaciones, ¿sí? La de la inocencia, la de la conciencia, eh, la del gobierno humano, ¿verdad? De la promesa y de la ley. A ver, un segundito, esperen. Espérenme 3 segunditos que le paso a alguien que me está pidiendo el link, ¿sí? Un segundito nada más. Les pido que me permitan que alguien no tiene el link y está queriendo ingresar a la clase, ¿sí? Esperen, ahí está. Y Alexander me está mostrando la imagen, ahí está. Bueno, y una de las cosas que vimos, vamos a seguir pasando la tercera imagen, es que había, sí, Israel, ¿se acuerdan que había exigido a Dios un rey? A ver si alguien se acuerda por qué el pueblo de Israel quería un rey. ¿Por qué quería un rey? ¿Por qué el pueblo de Israel? Porque querían ser como todas las naciones. Muy bien, querían ser como todas las naciones y ellos tenían el tipo de gobierno hasta ahí, era el de teocracia, ¿sí? Que era a través de los jueces que eran representantes de Dios, ¿sí? El rey iba a ser una persona que tendría un poder, pero más humano que con relación a Dios. Dice que ellos tuvieron 3 reyes que tuvieron a Israel unido, o sea, que era un solo país. ¿Sí? Saúl, que tuvo 40 años, David, que tuvo 40 años, y Salomón, que también tuvo 40 años de reinado. Hasta ahí ellos estaban gobernando a un Israel unido, ¿sí? Ellos gobernaban a un Israel unido. Saúl, 40,
David 40 años y Salomón 40 años. El tema es cuando el momento más sublime y la cima de la gloria de Salomón, sí, que él hace el templo. Ustedes van a ver la imagen ahí, sí, una imagen que tiene, a ver si tengo para marcar, no. Bueno, en la imagen acá, si ustedes lo pueden abrir un poquito, vos, Alex, abrirlo un poquito más. La primera imagen trata, exactamente, ahí está. La primera imagen es el templo, ¿sí? Es lo más sublime, era tremendo el templo que ellos tenían, que fue realizado, eh, por eh, Salomón, ¿sí? Y comprado todos los materiales para hacer eso, lo compró David, pero Dios no le dejó hacer a David, sino que lo hizo Salomón, ¿sí? Tenía materiales muy caros, pero todo para el Señor, ¿sí? Y armó ese templo y fue el rey que tuvo más preponderancia, ¿sí? A nivel gloria, se exaltó su tiempo en que ellos estaban gobernando, ¿sí? Hay un hermano, Diego Cumbas, no sé si nadie lo tiene, está pidiendo también querer entrar. A ver, dice que no puede entrar. Bueno, entonces, nosotros, hermanos, lo que quiero mostrarles es que eh, a través de ese templo, que era una de las demostraciones de la inteligencia, de la sabiduría que tenía Salomón, así que fue muy inteligente en eso, pero también tuvo un problema, y es que él tuvo muchas esposas, ¿sí? Muchas esposas. Y cada esposa que él tenía, él tuvo un harem, ¿sí? Un harem, muchísimas esposas de distintos países, y ahí es donde él mete la pata terriblemente, ¿sí? Porque cada mujer que vino del exterior traía sus propios dioses, ¿sí? Y entonces empezó a entrar al palacio la idolatría, ¿sí? Cerramos la imagen, dice en Primera Reyes 11, del 1 al 2. Si alguien me hace el favor de leer Primera de Reyes, del 11, 1 al 2. A ver. Amén, Por pastora. favor, si lo puede leer. 11, 1 al 2 Sí, dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a la de Sión y y a las Geteas, gente sí. de la cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ella, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Miren, hizo lo que no, gracias Maxi, hizo lo que estaba por ley prohibido, no unirse no entremezclarse con mujeres de, de, de pensamientos paganos. Lo que sería ahora no involucrarse con quién sería en el tiempo de hoy. La Virgen María, Gauchito Gil, Sana Muerte. No, con las chicas del mundo, con las mujeres del mundo, Con la sí. chica del mundo, exactamente. Estar con gente del mundo sería una forma, ¿sí?, de entremezclar lo santo con lo profano, ¿sí? Esa es una forma, porque él metió dentro de su casa ese tipo de personas, ¿sí? No solamente de su casa, de su hogar, ¿sí? Él metió a ese tipo de personas. Y eso lo trajo, ¿qué fue? El comienzo de la trágica decadencia, ¿sí? Porque al no cumplir la ley, otra vez se violó la ley de Dios, lo que Dios dijo, esto no hagan y él lo hace, ¿sí? Eh,
Entonces, eso va a traer problemas. Vamos a abrir un poquito más en la pantalla. Vieron que acá dice continuación de la dispensación. Está el reinado de Salomón y a partir de esa situación de decadencia espiritual, religiosa, moral, va a traer consecuencias para Salomón. A él se le va a dividir el reino, ¿sí? El reino se le va a dividir, ya no, es como si fuera que la Argentina se divide en dos países por la mala administración del gobierno. Bueno, Salomón, por sus malas decisiones, ¿sí? Le acarrea algo espiritual, la división de su propio reinado, ¿sí? Uno va a ser su hijo, otro va a ser otra persona que va a querer tomar el lugar, ¿sí? Y van a dividirse reino del norte y reino del sur. Esto es muy importante que ustedes sepan, hermanos, ¿sí? Ahora vamos a ver el cuadro de cuál es la consecuencia, porque ya no hablamos de un solo país. Estaban en la tierra prometida, recuerden, pero hay una división. A partir de Salomón, la siguiente generación, después de los 40 años de reinado de Salomón, se le divide el reinado, ¿sí? Hay una rebeldía, ¿sí? Y se va a dividir reino del sur y reino del norte. Voy a mostrarles a continuación un cuadro, lo vamos a ir viendo por partecitas, si quieres abrirlo ahí, muy bien. Ahí va a haber una diferencia entre los dos reinos, yo quiero que los vayan anotando, ¿sí? Los del reino del norte, ¿sí? O de Israel, son 10 tribus, o sea, la mayoría va a estar allá, ¿sí? Y los del sur o de Judá son 2 tribus, ¿sí? En una, la capital va a ser Samaria, y en la otra, la capital va a ser Jerusalén. Ah, esto. Gracias de Ramos. ¿Cómo se dice? Vamos a bajarle el tono, no sé a quién. No, era mía. Me estoy compartiendo. Sí, se tiene que ver. Espérate. A ver, ¿alguien tiene la voz prendida? A ver, porque no tiene que escucharse voz si no se graba. Conce que debe estar en el patio de la iglesia. Ahí ya está. Ahí ya está. Seguimos. No, segundo estaba llegando a mi casa, pastora. Perdón. Ah, porque digo, la vi recién en la iglesia. Bueno, tenés que apagar tu sonido pues se escucha todo. Seguimos. Estábamos acá en el cuadro. Miren, si la capital del reino del sur, ¿sí? Era Jerusalén. ¿Qué era lo que estaba en Jerusalén? Re importante, ¿qué era? Piensen, yo recién hacía mención de eso. ¿Qué era lo más glorioso, fuerte que había en esa zona? ¿El templo, pastora? Muy bien, estaba el templo, exactamente. Entonces, lo de la tribu del norte, las 10 tribus, querían ir hacia abajo, hacia el sur, a adorar a Dios, ¿verdad? Pero al rey se le ocurrió al rey que para que no vayan, hizo un templo a otros dioses, para que las personas no fueran a Jerusalén, no sea que fueran a Jerusalén y después se levantaran en contra del rey. Entonces puso altares para que se adoraran a otros dioses, para que van a ir allá, adoren acá, adoren a estos dioses. Bueno, levantaba, sí, otros dioses. Entre un reino y el otro reino, uno duró 250 años aproximadamente y el otro reino duró 400 años, ¿sí? Ambas tuvieron 19 reyes de distintas familias, en el caso de uno. Y en la del sur, ¿sí? En la del sur lo que pasó fue que eran 19 reyes, una reina, y venían del linaje de David, ¿sí? Vayan pensando,
¿Qué tenemos que seguir nosotros para llegar a Jesús? ¿Qué tenemos que seguir nosotros para llegar a Jesús? El linaje ¿A de cuál? David. Muy bien, al linaje de David. O sea, ¿de qué reino iba a venir Jesús? Muy bien, por el sur, muy bien, por el sur, por Judá, por la tribu de Judá, ¿sí? No sé si lo puse, sí. Que 10 tribus eran del norte y 2 tribus eran de Judá, ¿sí? Una de ellas era Judá. Y de los 19 reyes del norte, los 19 reyes del norte hicieron lo malo delante de Dios. No hubo un rey, hermano, un rey que hiciera lo bueno. Estaban totalmente alejados de Dios, apartados de Dios. No les importaba hacer nada bueno. ¿En qué caían terriblemente? En la idolatría. ¿Sí? En la idolatría caían estos reyes. Los 19 reyes del norte, le voy a nombrar algunos: Jeroboam, Onri, Joacás, Manahem, Nadab, Acab, Joab, Pecaía, Baasa, Ojosías, Jeroboam II, Peca, Ela, Joram, Zacarías, Osea, Sinri, Jehú y Salum, todos hicieron lo malo y le faltaban el respeto a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Ellos le faltaban el respeto, levantaban altares, ¿sí? Altares. Por 250 años ellos tuvieron oportunidad de ser un reinado. Pero cuando un día Dios dijo, basta, hasta acá llegó, les dejo hacer lo que ustedes quieran, pero un día, hermanos, llega la mano de Dios, llega la manifestación de atención. 250 años le dejó el Señor hacer lo que quisieron, pero un día llegó el juicio para el pueblo del norte, que ¿saben qué les pasó? Fueron vencidos por los asirios. Los asirios eran un pueblo potente que venía del norte, ¿sí? Y dice que ellos no solo los mataron, sino que también los corrieron de ahí, los corrieron. Entonces, las personas que vivían ahí, algunos fallecieron, pero otros fueron corridos, esparcidos, y nunca más pudieron volver, nunca más volvieron a ese lugar. Se esparcieron, se fueron. Y nunca más no vamos a ver la historia que volvieron a estar esas 10 tribus ahí. Jamás. Están esparcidas, ¿sí? Están esparcidas. Vamos al otro lado, al lado del sur, ¿sí? A la parte del sur. Va un poquito más abajo, ¿verdad? Un poquito más abajo, pero no, ahí. Dice que tuvo 19 reyes y una reina. La mayoría de estos reyes, ¿sí? Del reino de Judá, la mayoría de esos reyes hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Así que hizo que de repente tuvieran periodos de avivamiento, pero también hubo decadencia religiosa, porque hubo reyes que estaban 40 años pero hacían lo malo, ponían altares, ¿sí? Se querían copiar a los del norte y traían decadencia religiosa y moral, ¿sí? Y ellos durante 400 años duró el reinado del pueblo de Judá. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa, hubo consecuencias también, ¿sí? Tuvieron consecuencias. Y antes de ir a las consecuencias, yo le voy a decir una cosa. Siempre, hermanos, ¿sí? Siempre hubo profetas. Siempre Dios advierte de las cosas que pasan, ¿sí? Siempre Dios advierte. Nunca pasa nada porque sí, siempre Dios advierte las cosas y utiliza a los
utiliza a los profetas, ¿sí? Utiliza a los profetas, como el caso de Elías, Eliseo, ¿sí? Zacarías, Jonás, ¿sí? Nahum, Joel, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Todos ellos hablaban de parte de Dios y le decían, miren que si ustedes no se arrepienten, va a pasar esto, ¿eh? Miren que si ustedes no se arrepienten delante de Dios, le va a pasar aquello. Viene alguien poderoso del norte, siempre le decían, va a venir, van a venir y ustedes van a llorar esto. Siempre les advertía, ¿eh? Y Dios cuando dice una cosa no es un Dios mentiroso. Él advierte, ¿sí? Tiene misericordia, pero también advierte de lo que viene. En estos tiempos también pasa así. Ya nos está advirtiendo, ya viene el pago por las cosas que nosotros hacemos. Ya se viene. O nos ponemos a cuenta con Dios y hacemos bien las cosas, o vamos a sufrir el juicio divino por no humillarnos delante de Dios y hacer lo bueno ante sus ojos. Amén. Y estos son todos pasajes, y vamos a ver las consecuencias que le trajo al pueblo del sur, al reinado del sur, al reino del sur, ¿sí? El reino del sur dice que vinieron los de Babilonia, ¿sí? Con Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor de los persas, perdón, no es de Persa, era de los caldeos, ¿sí? Los caldeos, y vino, bajó del norte y destruyó Jerusalén. No solamente lo destruyó, destruyó las casas, destruyó el templo, destruyó todo, sino que por partes, primero se llevó a lo mejorcito del pueblo del Judá. Entre esos mejorcitos está la historia de Daniel, ¿sí? Que es de la primera camada. Es como si fuera, me gusta este ejemplo, no sé si está bueno, pero bueno, como que Estados Unidos viene a la Argentina, destruye los lugares más importantes, tira todo, y lo primero que se lleva es de cada universidad los más inteligentes de las universidades, ¿sí? Los más inteligentes, los jóvenes más inteligentes de cada lugar. Y de la Argentina los de mejores calificaciones. Y se lo lleva, ¿sí? Son los primeros exiliados que se lo lleva para después formarlos y que les sirva para el imperio personal, ¿sí? Para el imperio babilónico a merced de ellos, que sea para que sean asesores, para que manejen cosas, pero para sí mismos, ¿sí? Y luego se llevan otra parte, ¿sí? Se llevan otra parte y dejan totalmente destruido ese lugar, ¿sí? Y los exilian por 70 años, hermanos. 70 años se llevan a todos los de Judá, no queda nadie ahí. ¿Sí? No queda nadie, pero queda totalmente destruido. La poca gente, primero hicieron un trabajo, los de Babilonia hicieron primero un trabajo no es que atacaron así de golpe, sino que primero dice que los rodearon y no podían comprar, o sea, se murieron de hambre por el mismo encierro que hicieron, no tenían posibilidad de conseguir alimentos ni nada, y los encerraron. Y luego, cuando ya lo vieron débiles, los atacaron, ¿sí? Así que, hermanos, esto fue un juicio de Dios con respecto a la actitud del Judá, del reino de Judá, que hicieron lo malo delante de Dios, ¿sí? Era la dinastía de David. Pero como Dios, en su gran misericordia, ¿sí? Porque siempre nosotros tenemos que hablar de la misericordia de Dios. En este caso, nosotros vamos a observar que ellos volvieron. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan?
Mi boca se llenará de risa, mis labios de alaba. Bueno, habla de ese momento, la alegría que iban a tener, el remanente que iba a volver. Remanente habla de un pueblo de los fieles, de los que aguantaron y estuvieron 70 años. Capaz, imagínense que se fue uno de 5 años y volvía con 75 años, ¿sí? Porque ya la otra gente se murió, ya no la pudo ver a esa. Pero imagínense que los más chiquititos volvían ya ancianos, pero volvían. Se cumplió un sueño, volver a sus raíces, ¿sí? Y ojo que cuando volvieron era la destrucción total, estaba todo arruinado, ¿sí? Esta parte de la Biblia es la que pertenece a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Crónica de Reyes y de Samuel, y Segunda de Samuel, habla de los reyes, ¿verdad? Y de los profetas que le venían advirtiendo, hagan bien las cosas, mirá que va a pasar esto, mirá que Dios los va a castigar, ¿sí? Que nosotros conocemos a muchas historias de Elías, que iba y le avisaba al rey Acab, a la reina Jezabel, le decía, ustedes están haciendo, van a tener que dejar de adorar a esos dioses porque no hay que faltarle el respeto a Dios, bueno, y ellos le hablaban de parte de Dios, pero peor, los querían matar a ellos, a los profetas. Sin embargo, Dios cumplió su palabra, ¿sí? Y ustedes van a ver, vamos a seguir subiendo el cuadro. Yo quería hacer una tarea con ustedes, voy a abrir un poquito la pantalla, qué preguntas vamos a contestar, ¿sí? Yo le voy a invitar a que busquen Segunda de Reyes 15, 32, 35, alguien que me diga yo lo busco, pastora, alguien que me diga yo lo busco, la pastora Claudia. Segunda de Reyes 15, 32, 35. Otro, Melanie, Segunda de Reyes 16, del 1 al 3. Otro, ahí, Gabriel y Maxi, Segunda Reyes 18, 14. Yo, Luciano. Luciano, Segunda Reyes 34, 1. Mailén, Segunda Crónicas 33, del 21 al 23. Y Macarena, Segunda Crónicas 36, del 5 al 7. Y ustedes van a mirar eso y van a decirme quién es el rey, cuántos años dice ahí que tenía cuando fue rey, a qué reino pertenecía, cuántos años duró su reinado, cómo actuó frente a los ojos de Dios y qué acción positiva o negativa realizó. ¿Sí? En esos versiculitos tiene que estar toda la respuesta, porque la Biblia Pastora, nos da detalles. segunda de Reyes 34. Sí. Bueno, a ver, pastora Claudia, vos sos la primera. Dice, Pastora, reinado porque- en el segundo año de Peka, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Bueno, decime, ¿cómo se llamaba el rey, pastora? Jotam, ¿Cuántos años tenía cuando fue rey? 25. ¿A qué reino pertenecía? Decía Joder, cuando comenzó a reinar era de 25. Dice Usías, rey de Judá. Muy bien, porque su papá era de Judá, o sea que él Claro, sí, es el de reino de Judá, Judá. el del sur, Del sur, del sur, ajá. del sur, ¿no? ¿Será? ¿Estoy bien yo? Sí.
¿Cómo actuó frente a los ojos de Dios? Actuó bien frente a los ojos de Dios porque dice que él hacía lo recto, aunque el pueblo no lo hacía. ¿Cuántos años duró su reinado? Duró, dice, espera, reinó 16 años. ¿Y qué acción positiva o negativa realizó? ¿Qué cosa ves ahí, algún detalle? Que lo leíste también. Sí, dice que hacía lo recto delante de Dios, dice, y dice que en los lugares, dice, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, es decir, el pueblo seguía haciendo lo malo, seguía quemando incienso, dice, y él edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. Muy bien. Bueno, podemos decir que algo negativo fue que todavía no derribó los altares que las personas, o sea, él hizo Exacto. lo bueno, pero no derribó lo de los demás, No derribó sí, los que tenía el altares. poder para derribarlo. Ajá. Es algo negativo, o sea, por eso lo dice la Biblia. Pero, sin embargo, sí, vamos a Segunda de Reyes 16, del 1 al 3. En el año 17 de Pecas, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová ha hecho delante de los hijos de Israel. Bueno, ¿quién es el rey? Eh, ¿Cómo se llama el rey? Está en el título. Acaz, Acaz. ¿Cuántos años tenía cuando fue rey? 20 años. 20 años. ¿Verdad que me está yendo? ¿Cuántos años, a qué reino pertenecía? ¿A qué reino pertenecía? Israel, A Israel, o sea que es del norte, ¿sí? ¿Cómo actuó? ¿Cuántos años duró su reinado? 16 años. 16 años duró. ¿Cómo actuó frente a los ojos de Dios? ¿Hizo lo bueno o hizo lo malo? Lo malo. Hizo lo malo. ¿Qué acción positiva o negativa realizó? Algo que aparezca ahí. Él habla, yo leí, vos lo leíste recién, dice que él hacía pasar a su hija ¿por dónde? Por el fuego. Hacía pasar a su hijo por el fuego, hacía una práctica pagana, ¿sí? Que es abominable dentro de la ley de Dios, decía que nunca se tenía que dejar. Y hermano, nosotros tenemos que pensar que hoy también hay prácticas que son mundanas, que son paganas, y no tenemos que permitir que los hijos practiquen, ¿sí? Uno a veces habilita y lo entrega. Yo no te estoy hablando de un hijo de 30 años, te estoy hablando de un niño que está dentro de tu responsabilidad espiritual, ¿sí? Que a veces uno dice, bueno, no pasa nada. Sí, está haciendo lo mismo que hace el mundo. Le estás permitiendo qué sé yo, que haga ese baile mundano que tiene un mensaje malo. O sea, vamos a suponer, lo voy a decir, que están practicando cosas que no son de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros también podemos estar actuando y teniendo acciones contrarias a la voluntad de Dios. Vamos a Segunda Reyes 18:14. ¿Quién lo tiene? Por favor. Sí, Acá lo tengo, pastora. sí, Dice espera, así. pará, Gaby, pará. ¿Quién me está hablando? ¿Vivi, puede ser? El de recién usted dijo que era de Israel, ¿Y de porque quién es? dice de Judá. Dice de Judá, no sé, acá dijo de Israel, y yo dije Israel, pero no sé. A ver, préstame un segundito. Espera que lo leo porque estaba la número 1 y la número 2 acá. La 2. Dice, espera, era 16 del 1 al 3, espérate. En el comenzó a reinar, hijo rey de Judá. Es de Judá.
Judá, de Judá, reino del Sí. sur. Gracias, Viviana. Acá el que le ayudó a la chica lo dijo mal. Yo ni lo escuché, ni lo leí. Bueno, Segunda Reyes 18:14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Discúlpame, ¿esa es Segunda de Reyes 18:14? 114. Sí. Sí. Lo No, que me está parece. preguntando está en los primeros versículos, pastora. Bueno, entonces leen los primeros versículos, ¿sí? Capaz que Dice quise así. poner 1 al 4 y se me borró el... Pastora, Dice aquí, ¿Qué, Luciano? Leo, Espera, pastora, ¿qué, Luciano? se equivocó también en el capítulo del 34, porque los capítulos de Reyes son 25 y usted puso 34 y el 34 no existe. Bueno, deja que lea Gaby y yo te digo cuál es. Dale. Gaby, lee el tuyo. bueno, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Bueno, y después hay más datos de lo que hizo él, ¿no? Pero ahí leí Sí, hasta sí. el 4. Sí, era hasta el 4. Y discúlpame, mientras tanto, este chico Luciano es Segunda de Reyes. Vos debes estar leyendo Primera de Reyes. Segunda No, de Reyes 34. y Seguí, segunda, Gaby. Bueno, Sí, y Gaby, nombre ahora del preguntarle rey. a Maxi. Bueno, nombre del rey. Ezequías, ¿Cuántos años tenía cuando fue rey? 25 años, pastora. ¿A qué reino pertenecía? A Judás, de Judás. Judá. Judá. No, Judás. no le pongas Judá. Judá, Ahí, Judá. ¿Cuántos años duró su reinado? 29. ¿Cómo actuó frente a los ojos de Dios? Rectamente. ¿Eh? Recto. Era una Recto, persona sí. recta. Bien. ¿Qué acción positiva o negativa realizó? Quitó los lugares altos, quebrantó las imágenes y Hizo pedazos la serpiente de serpiente bronce que había hecho de Moisés. Moisés, sí, exactamente. Bueno, Y listo. en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y ni antes ni después de él hubo otro rey, dice la Biblia. O sea, entre los ¿Sabes? reyes de Disculpame. Judá. Sí. Segunda Crónicas 34. Segunda Crónicas 34, Luciano. Segunda Crónicas 34, Luciano. Bien, Maxi, y bien, Gaby. Muy bien lo que hicieron. acá dice segunda de Reyes, pastora, por eso le digo. Y no está. No, Segunda Crónicas 34. Segunda de Segunda Crónica, Crónicas 34. espérame que ya la busco. Sí, Segunda de Crónica, las historias de los reyes, hermanos, sea de Judá o sea del reinado del norte, están en el pasaje de Primera Crónica, Segunda Crónica, en Primera Reyes o Segunda de Reyes, ¿sí? Todos cómo actuaron, usted siempre va a encontrar. Crónicas habla de más detalladito de lo que hicieron, ¿sí? Porque habla un poco más de lo que hicieron ellos dentro de su reinado. A ver, son, Luciano. son 2 versículos nomás, ¿no? El 1 y el 2. Lee hasta donde yo te diga basta, el 1 y el 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar,
y 30 años y un reino en Jerusalén. No, 31 años reinó. Y 31 años reinó en Jerusalén. En este Sí. hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los Muy 8 bien. años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar Dios de David su padre, al Dios de David su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y Hasta ahí nomás, derritiendo delante. hasta ahí nomás. ¿Quién Bueno, es el nombre del acá rey? Josías, ¿Cuántos años tenía cuando fue rey? y comenzó a reinar cuando tenía 31 años. No, O 12, no. no, a los 8 años. A los 8 años. Es el A rey los más 8 años, perdón. 8 A los años 8 tenía. años. Y ¿A su qué reinado rey pertenecía? al rey de Jerusalén, ¿no? Al rey de Judá, al reino de De Judá. Judá. Sí. ¿Pero en qué parte? Sí, a limpiar a Judá y a Jerusalén. Sí, en el reino de Judá. Sí. ¿Cuántos años duró su reinado? Su reinado duró 31 años. Muy bien, Y muy bien. ¿Cómo actuó frente a los ojos de Dios? recto, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, como conforme a la voluntad de su padre David. Muy bien. ¿Qué acción positiva realizó? Limpió a Judá y a Jerusalén en los lugares altos, las imágenes, las esculturas, imágenes fundidas. Muy bien. Limpió todo Espectacular. Judá. Todas las estatuas las tiró, todo lo que era de adoración los tiró a todas. Muy Claro, bien. claro, sí. Con 8 años dice que él Con empezó a 8 hacer años. las reformas, ¿sí? Miren que de chiquitito Dios te puede usar para cosas grandes. Bueno, Amén. Gloria a Dios. vamos a Segunda Crónicas, gracias, 33, 21, versículo 21. ¿Quién le tocaba leer? 33, 21. ¿Quién es Amén? ¿Maylen? Maylen, sí. Ok. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Listo, hasta ahí nomás. ¿Cuántos años, cómo se llamaba el rey? Amón, Muy bien. ¿Cuántos años reinó? 2 años. Muy bien. ¿Cómo se comportó? ¿A qué reino pertenecía? Perdón. ¿Al norte o al Jerusalén. sur? Jerusalén es la capital de Judá, ¿sí? El reino es Judá, la capital es Jerusalén, ¿sí? Reinó en Jerusalén, que era donde estaba el palacio, ¿verdad? ¿Y cómo se Sí. comportó delante de Dios? ¿Cómo se comportó delante de Dios? Había ofrecido sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Muy bien, pero escúchame, ¿eso es bueno o es malo? ¿Hizo lo recto delante de Dios o lo malo? No, hizo lo malo. Hizo lo malo. Muy bien. Inclusive hizo cosas que hizo el papá, pero inclusive el papá en el último tiempo, su papá era un desastre, pero a lo último se humilló y pidió perdón a Dios. Pero este dice que al contrario, hizo más pecados no se arrepintió, ¿sí? ¿Eso es algo negativo o positivo? Negativo. Negativo. Bien, muy bien. Vamos a Segunda de Crónicas 36 del 5 al 7. ¿Quién lo iba a hacer? 36 del 5.
Ah, Macarena. Sí. Sí. Léelo, Dice así. Maca. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 11 años. Joacim no obedeció a Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, peleó contra él. Lo encadenó y se lo llevó prisionero a Babilonia. También se llevó con él una parte de los utensilios del templo de Dios y los puso en el templo de su Dios en Babilonia. Listo. Decime, ¿cómo se llamaba el rey? Joacim, ¿Cuántos años tenía cuando fue rey? 25, ¿Cuántos años duró su reinado? 11 años. ¿Y cómo actuó frente a los ojos de Dios? Hizo lo malo, dice. Muy bien, hizo lo malo. Y encima le fue re mal, ¿sí? Sí, Porque cuando vino el rey de Babilonia permitió, ¿sí? la Eh, pelea sí, que se llevara todas las cosas de la casa de Dios, ¿sí? Se lo para llevó, otro Dios. para otro Dios se lo llevó. Muy bien. Miren qué tremendo, todos los reyes hicieron un desastre, muchos hicieron un desastre. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver, hermanos, es que no siempre tienen que considerar Pastora, que disculpe. sí, Joacim siempre- es lo mismo que Joaquín, son las dos mismas personas. no, son distintas. Ah, Eh, yo le quería decir, hermanos, quiero que presten atención a no siempre ustedes van a ver en estos pasajes que los hijos hacen lo mismo que los padres. Algunos padres fueron muy buenos, pero sus hijos después hacían lo malo. Y también vamos a ver mucho que los padres hacían lo incorrecto delante de los ojos de Dios, pero después sus hijos salían bien, ¿sí? Volvían al camino de Dios. Así que es algo para pensar, es algo para pensar. A mí me hace pensar que también Dios se manifiesta de esa forma también, porque yo miraba la otra vez con respecto a Samuel. Sí, Samuel fue un siervo de Dios. ¿Quién va a negar que Samuel era un siervo de Dios? No era en este caso un rey, pero fue un juez. Y después en la Biblia dice que sus hijos fueron sacerdotes, pero en un momento, creo que lo leímos la otra vez, cuando pedía, el pueblo de Israel dice que pedían reyes, le decían, no lo pongamos a los hijos de Samuel, porque son un desastre, tus hijos no, Samuel, porque son un desastre tus hijos, hacen cosas malas, están muy corrompidos tus hijos. Qué tremendo, hermano, ¿no? Que Samuel, eh, tuviera también ese dolor de cabeza. Eh, Así que, bueno, es algo de la historia que observamos, que hay algunos que su padre hizo lo bueno y hacían lo bueno, y hay otros que no, que hacían todo lo contrario a lo que los padres habían hecho. Acá pastora, Manasés dice que se ¿dónde había está la historia? arrepentido. La historia La de historia Samuel, ¿dónde está? en Primera de Samuel tenés que buscar. Ah, listo. Específicamente, más o menos, cuando va a ser levantado de rey Saúl, un poquitito antes, dice, Israel exige rey. Y ahí es donde el pueblo le plantea a Samuel, queremos rey y no queremos a tus hijos, porque tus hijos son un desastre. Eh, Vamos a seguir, hermanos, sigo levantando. En cada reinado siempre Dios advertía y avisaba las consecuencias de romper con la ley de Dios, sea en el reinado del norte, sea en el reinado del sur. A los 19 reyes del norte, los 19 reyes y una reina, ¿sí? Del sur, a todos ellos les advertía, se tienen que arrepentir. Ejemplos de profetas eran Elías, Amós, Eliseo, Ezequiel, Jeremías, ¿sí? Eh, Fueron utilizados para advertir. Siempre Dios, antes de que nosotros nos pase algo, siempre, no, antes de que venga el castigo, siempre advierte de lo que va a pasar. Bueno, una vez que vamos a seguir,
acá les muestro, miren, en ese mapa, lo de arriba, agrándame por favor la imagen, lo de los de arriba fueron deportados a Asiria. La capital era Nínive, ¿sí? Fueron al imperio asirio, ¿sí? Ellos los llevaron, no, vinieron, los atacaron, los mataron y a los otros le hicieron correr. Ahí no quedó nunca más, hubo judíos en esa zona, del pueblo de Israel no hubo más nadie del norte. Las 10 tribus desaparecieron, hermano. Y de Jerusalén, el reino de Judá, ¿sí? Unos 150 años después de diferencia con el otro pueblo, 150 años después, dice que fueron a Babilonia, ¿sí? A Babilonia, donde estaban los caldeos. Ah, yo les decía hoy, con respecto a Daniel, Daniel fue de la camada de los inteligentes, con sus amigos. Y después fueron otras personas, pero se quedó vacío Jerusalén, no quedó más nadie. Después de 70 años vuelven, estaba todo destruido. Y acá vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar. Después de 70 años, ¿sí? De cautiverio, ellos vuelven, ¿sí? Por decreto del rey persa Ciro, que está en Esdras 1, ¿sí? Esdras, el libro de Esdras va a hablar después de que ellos vuelven de Babilonia. Ya está, ya sufrieron, todo lo que dijeron los profetas, le dijeron se iba a cumplir. Así que ya estamos por el libro de Esdras en la Biblia, ¿sí? Dice, ¿y quién era Ciro? Ciro era un rey pagano, ¿sí? Poderoso, que era de los persas, Ciro de los persas. Y él dice que él avanzó sobre los caldeos, tomó Babilonia, ¿sí? Se conquistó Babilonia. Y en esa conquista estaban los judíos. Y le dice, ustedes van a volver a su tierra, ¿sí? Ustedes no es que los dejaban libres, sino como conquistados, pero vuelvan a su tierra. O sea, acá no se van a quedar. Ustedes se van. Pero Dios lo permitió, porque se tenía que cumplir lo que Dios había dicho a través de Jeremías, que 70 años iban a estar ellos fuera de su tierra, pero después iban a volver. Así que gracias a que un pueblo poderoso vino sobre los caldeos y ese rey, Dios lo usó, o sea que Dios puede usar a un pagano para bendecirnos a nosotros, ¿sí? A una persona, no sé, te quiero decir, eh, yo no lo voté a mi ley, pero de repente un día decir mi ley, bueno, a partir de ahora las iglesias evangélicas tienen libertad para ir a las escuelas a evangelizar. Y uno diga, che, ¿y este no es cristiano? Sí, pero Dios usa a quien quiere y nos dan una libertad, ¿sí? A través de una persona que no es cristiana, ¿sí? Entonces, después de que yo quiero leer Esdras 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, Esdras 1, por favor. Leo. Sí, por favor. El 1 Ajá. y el 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Sigo? Sí. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Digo, Muy bien. No, hasta ahí. Y el mismo rey, este rey pagano, sí, estaba tocado por Dios y los mandó vuelvan a Jerusalén. Y se cumplió lo que Dios, ustedes van a sufrir 70 años, pero van a volver otra vez, van a volver. Así que imagínense la emoción de volver, seguramente una segunda generación que ni había nacido ahí, los más nuevitos ya tenían 70 y pico de años, ¿no? Volver, sí, volvieron y volvieron a la tierra prometida, ya ellos volvieron. Vamos a ver, abrirme un poquito la pantalla. En el periodo después de la cautividad, aparecen en la Biblia, ¿sí? ¿Quiénes hablan de después de la cautividad? ¿Sí? Habla Daniel, habla Esdras, ¿sí? Porque Daniel estuvo en la cautividad, pero después eh, él es parte de esa promesa de que vuelvan. Él sirvió a Ciro, él sirvió a Ciro. Esdras va a ser como el sacerdote que va a encargarse de la reforma, ¿sí? Nehemías va a ser una de las personas que va a ser tocada para ir a servir ahí, ¿sí? Estaba en una posición de copero, no era cualquiera, estaba ahí, al lado del rey, y Dios lo va a usar para ir a ser arquitecto, ingeniero, albañil, maestro mayor de obra. Esther, Zacarías y Malaquías, todos esos libros, hermanos, hablan de después de la cautividad. Y miren, dice lo que pasa, ¿no? Los temas que hablan esos versículos, esos capítulos, esos libros. Hablan del remanente fiel que regresa a Jerusalén, habla de la reconstrucción del templo, ¿sí? Porque había que reconstruir el templo estaba hecho bolsa, hermano. El templo ya no servía más, pero Dios quería que lo primero, a través de los profetas, lo primero que les dijo es, ármenme primero casa a mí, ¿sí? Y el tema es que ellos fueron, armaron la base y después se fueron a armar su casa. Y no siguieron más con la casa de Dios. No la siguieron más. Y ahí tiene que hablar Zacarías y les habla de parte de Dios, le dice, paren, acuérdense de lo que Dios les dijo a ustedes. Ustedes ya fueron desobedientes, ya saben cómo les va. Tienen que ser obedientes, no pueden ser otra vez rebeldes a Dios. ¿Sí? ¿Saben que uno de los pecados que a partir de ahí los judíos no tuvieron más, digamos, es tema con la idolatría? Ustedes no van a ver a Jesús yendo a Jesús no lo van a ir yendo ¿cómo se llama? Hasta por la calle diciendo, este altar, ¿qué está haciendo acá? No, porque los judíos en ese sentido no tuvieron más problemas con la idolatría. Entendieron, aprendieron, ¿sí? Pero se empezaban a preocupar mucho por ellos y se olvidaron de reconstruir el templo y ellos tenían que reconstruir el templo, ¿sí? Y en el libro de Zacarías, ¿sí? En el libro de Zacarías vamos a ver que hay una llamada de atención, ¿sí? El libro de Zacarías es uno de los últimos temas, libros que nosotros tenemos, ¿sí? Y les habla a los, esperen que ya les muestro, les habla y les dice en el versículo, miren, Zacarías 1, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas
que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros, ¿sí? Hay una llamada de atención, de volverse a Dios, de todo corazón, que hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? No es solamente vuelvo a la tierra prometida, no. Si tienen que construir, pónganse las pilas, ¿sí? Vuélvanse a Dios de corazón. Y ahí hay mucha palabra con respecto a esa atención que tenían que hacer. Después hay una restauración de la adoración en el templo, porque imagínense, 70 años, ¿cuántas generaciones ya se olvidaron lo que era ir a un templo? Ellos no tenían templo, así que ellos, en el tiempo de que vivían en Babilonia, ahí aparecieron las primeras sinagogas, que eran lugares donde estudiaban la palabra, pero ellos un templo hacía añares, se habían olvidado y tenían que volver a adorar a Dios en el templo, ¿sí? Ahí está la reforma de Esdras y de Nehemías, ¿sí? Con respecto a la adoración, ¿sí? Esdras, perdón, tuvo que leer, ponerse a leer la palabra para que se acuerde, para que se humille, todo lo que era la adoración, la alabanza, tuvo que enseñar todo de cero porque se habían olvidado, ¿sí? Lo habían hecho de otra forma allá a lo lejos, de otra forma, buscaban a Dios de otra forma y no como tenían que hacer. Entonces, de esa manera el Señor les hablaba. Y vemos que Malaquías, que es el último pasaje, el último libro, ¿sí? Los reprende a Israel, los reprende, le dice, ustedes le están robando a Dios. Ustedes le están robando a Dios. ¿Cómo que le estamos robando a Dios? Sí, ustedes le están robando a Dios, porque ustedes cuando no ofrendan y cuando no diezman, están robando, ¿sí? Ustedes tienen que traer, les tiene que volver a enseñar lo que es la ofrenda, los diezmos, ¿sí? Porque ellos como que se olvidaron de todo eso. Y les llama la atención. Y le dice, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Entonces, está hablando, le está diciendo, no pueden robarme a mí. Sí, ¿por qué me roban? ¿Por qué me están haciendo esto? Y miren en qué detalle, en el tema de agradecimiento al Señor. Amén. Miren, realmente había como que ellos se olvidaron todo lo que era la atención y el valor de las cosas consagradas para Dios. Hermanos, hay cosas que son consagradas para Dios y nosotros no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Y de esa manera, a través de los profetas, el Señor, fue hablando, fue enseñando y restaurando la adoración en el pueblo de Israel. Luego, vamos a ver que algo pasa, hermanos, por 400 años. Si usted ve su Biblia, va a ver que la última página de Malaquías es una página y da vueltas y empieza Mateo, ¿no? El Nuevo Testamento, es una página. Es una sola página. Pero entre esta página y Mateo, no es una hoja, pasan 400 años. Se llama 400 años de silencio. No habla más Dios. No se levanta ningún profeta más. Acá hay un silencio, se le llama los 400 años de silencio. El último profeta que habló fue Malaquías. En ese entonces, en esos 400 años, lo que es el pueblo judío entra en una meseta espiritual, ¿sí? En una meseta,
no se levantaba nadie a hablar de parte de Dios, un silencio de parte de Dios, que el último que habló fue Malaquías, ¿sí? Y Malaquías dice en el 4, versículo 5, dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. ¿De quién está hablando? El profeta Elías no iba a venir. Alguien que tenía el espíritu del profeta Elías. Está hablando de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino de Jesús. Juan el Bautista. Juan el Bautista viene antes que Jesús. Fue el siguiente profeta después de Malaquías. Después de 400 años, Dios levanta a uno que se llama así, el que prepara el camino. Viene un avivamiento, hermano. Nadie escuchaba con tanta autoridad hablar de Dios hasta que apareció Juan el Bautista. En este periodo de los 400 años de silencio es donde aparecen los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿sí? Empieza mucha religiosidad. Hay muchos grupos religiosos, pero todos fríamente, ¿sí? Sin comunión con Dios. No había comunión con Dios. Es como si fuera que nosotros en este tiempo, nosotros solamente nos dedicáramos a ir a tener charla con Dios los sábados, los domingos, y ya está. Y solamente los que ministran a Dios fueran los sábados y domingos, se encargaran de que las personas ofrenden, se comparte una palabra, ya está, si te he visto no me acuerdo, no hubiera más relación que una práctica dominguera, ¿sí? Y de mucho juzgamiento, exigir a la gente una vida que ellos no lo vivían. Así que en estos 400 años pasó todo eso. Al no haber como algo fresco, había mucha religiosidad, era costumbrismo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en el costumbrismo del Evangelio, para no caer a ser fariseos algún día, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar que siempre esté el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo no solamente para tener autoridad para enseñar, sino para poder humillarnos delante de Dios, para reconocer nuestros pecados, para reconocer los faltos delante de Dios, para que siempre estemos delante de Dios doblando rodillas, ¿sí? Y eso nos da autoridad para enseñar, porque en realidad los fariseos enseñaban, pero no tenían autoridad, la gente le entraba por acá y salía por acá, porque no había entrega, no había consagración, había una apariencia de consagración, pero no había una separación de las cosas sanas, santas, consagradas de verdad, con pureza. Amén. Hasta que llega Juan el Bautista y empieza a remover el avispero. Él viene a preparar el camino del Señor. Amén. Se está por cumplir, amén, de la línea de Judá, se está por cumplir, amén. Y si ustedes ven Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesucristo, ¿sí? La genealogía de Jesucristo, ¿sí? Y dice que el versículo 17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Sí, 14 generaciones pasaron. Entre Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Vamos a seguir, por favor. Vamos a hablar de abrirme un poco la pantalla, por favor. Ahí. Seguimos con la quinta dispensación, ¿eh? El único que cumplió la ley, ¿sí? Es el cumplimiento de Génesis 3:15.
la aparición de Jesús. Jesús, que el mismo pueblo de Israel estaba esperando, siempre esperó. Sí, estamos hablando de acuérdense cuánto quedó del pueblo de del judío. Dice que se le dice judío desde que ellos se fueron a Babilonia, porque a Babilonia fueron los de Judá, o sea, los judíos le decían, ¿sí? A partir de ahí le dijeron judíos. Pero recuerden que los otros 10 tribus desaparecieron, no aparecieron más, que hoy por hoy pueden ser llamados los que están por todos, distribuidos por todos lados. Realmente el castigo de Dios porque el pueblo judío no hizo la ley de Dios es la diáspora mundial. Diáspora quiere decir la dispersión. ¿Sí? Hoy por hoy, si todos los judíos que existen por todos lados, por todos los países, se juntaran en Israel, no entran, de tantos judíos que hay. Pero es a partir de acá, hermanos, que se dispersaron por todos lados a causa de violar la ley de Dios, la ley que le había dado a través de Moisés, ¿sí? Pero hubo uno que vino a cumplir la ley. Hubo uno que vino a cumplir la ley. Nació Jesús. Supuestamente un rey nacía en un palacio, pero este rey vino a nacer en un pesebre, ¿sí? Muchos dicen, pero los mismos judíos hasta ahora no creen que Jesús es el Hijo de Dios, porque ellos estaban esperando, no era que va a venir poderosamente de arriba, sí, pero la profecía, hermanos, la profecía hablaba de que iba a salir de Belén Efrata, ¿sí? En Isaías hay muchas profecías de dónde iba a salir Jesús. Y ellos estaban esperando un libertador político, militar, no alguien que naciera en un pesebre, en un pesebre tan humildemente, ¿sí? Lo mejor puede salir de los lugares más insólitos. ¿Cuánto dicen a ver? Si vos ves tu historia personal, si vos analizás tu historia personal, ni vos te hubieras elegido para servir a Dios. Pero Dios, de lo más incógnito, Dios levanta personas especiales. Y Jesús tiene una historia especial. Nació en un pesebre, ¿sí? Pero no de cualquier persona, no era de personas sinvergüenzas, atorrantas o soberbias, sino de personas con un corazón humilde. Humilde no quiere decir que él nació en un pesebre porque eran pobres sus padres, no, realmente ellos fueron a pagar un lugar pero no había lugar para eso y terminaron en un pesebre porque era lo que se daba la situación. Todo permitido por Dios, ¿sí? Aún las cosas más raras son permitidas por Dios. Tienen un propósito, había una enseñanza, había que demostrar que Jesús era un rey y nacía donde Dios había mostrado, ¿sí? Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y de una virgen, es locura, ¿no? Porque ¿cómo va a ser una virgen, va a tener un bebé si la virgen no tiene, no, es algo ilógico? Pero bueno, se tenía que marcar de alguna forma situaciones que tenían que demostrar que ese era el niño, ¿sí? Tenía que ser así. De esa forma era la forma de entender que no era un hijo, no era un niño común. De Jesús hasta los 12 años se sabe que amaba las cosas de Dios, que creció en gracia para con Dios y los hombres, y recién hace su aparición pública,
¿sí? A los 30 años, un joven de 30 años hace su aparición pública en el momento que va a bautizarse, ¿sí? Y Juan el Bautista va a ser el que lo va a... ¿Sabían que Jesús y Juan el Bautista eran primos? Son primos ellos, porque Elizabeth era la prima de María, así que ellos ya se conocían de panza en panza, se conocían. Pero ahora él dice que Juan el Bautista iba a estar hasta que apareciera Jesús, porque él estaba preparando el camino. Y en un momento él ve, dice que él estaba haciendo la cola para bautizarse, y en un momento Jesús le dice, bautizarme, no, yo no te voy a bautizar a vos, no te voy a bautizar. Él se dio cuenta que la persona que estaba delante de él era superior a él. Y Jesús le dijo, no, bautizame, es necesario que yo cumpla esto, ¿sí? A veces Dios, a través de la palabra, vemos que Él nos da ejemplo de cosas que Él no merecía hacerlo, no debía hacerlo, pero Él lo hace para darnos ejemplo. Los que se bautizan son las personas que tienen pecado. Las personas que no tienen pecado no se tienen que bautizar, porque ¿de qué van a morir si no tienen pecado? Por eso no se bautizan los niños. Tiene que haber conciencia de pecado. Así que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, no, yo a vos no te puedo bautizar, bautizarme vos a mí. Le dijo, no, 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 es necesario que yo me bautice. ¿Por qué? Porque Jesús está mirando a los demás. Jesús está mirando a los demás. Él hace las cosas porque tiene que dar ejemplo. Es bueno que nosotros, vos hermano, vos hermana, si vos sos consciente del llamado que vos tenés delante de Dios, sepas que siempre estamos dando ejemplo, ¿sí? Siempre tenemos que dar ejemplo. Hay gente que nos mira, hay gente que nos copia, hay gente que va a hacer lo que nosotros hagamos, porque nosotros lo estamos haciendo. A veces hacer cosas que ni merecemos, o sea, no me toca, pero por dar ejemplo lo voy a hacer, ¿sí? Jesús no le tocaba lavar los pies a sus discípulos, pero para dar ejemplo de humildad, de servicio, se humilló y lo hizo, ¿sí? Jesús siempre dando la nota para bien, ¿no? Siempre dando la nota de humildad, de humildad. Así que lo hizo porque es maestro y porque él enseña con el ejemplo. Bueno, dice que se presentó y en ese momento es la manifestación del Espíritu Santo, la voz del Padre, ¿sí? Los tres es la misma presentación en vivo, en directo de Dios mismo en la tierra, manifestándose a través de Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me gusta este Hijo obediente? ¿Sí? Qué bueno es que Dios Padre reconozca públicamente y se enorgullece de su Hijo que es obediente. ¿Cuántos dicen amén? Así también nos pasa a nosotros cuando estamos en obediencia. Deme dos segunditos, ¿sí? Por favor, un segundito a ver cómo se hace esto. Listo. Ahí estoy, otra vez. Bueno, y Jesús principia el ministerio, ¿sí? Dice que él empieza su ministerio él vino para hacer milagros y para predicar de Cristo, del reino de Dios, ¿sí? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que considerar, que la meta de Jesús, ¿sí? Es la salvación del alma. Hermanos, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención de que Cristo venga a esta tierra es la salvación. No dice para que todo aquel que en él crea tenga salud, no se enferme.
le vaya todo bien en la vida, logre los objetivos marcados para su vida, nunca se enferme, nunca le pase nada mal económicamente. No, vino para dar vida eterna. Esa es la meta de Jesús. Él vino a dar vida eterna. Entonces yo como hija de Dios, usted como hijo de Dios, tiene que recordar que el ministerio de Cristo está basado en la salvación de las almas, ¿sí? De añadidura. Él hace milagros. Algunos, por su fe, eran sanados, pero no era lo principal que él buscaba, la sanidad, sino la conversión del alma de las personas, ¿sí? Que las personas pudieran creer, este tiene poder, este es el Hijo de Dios, creo en Jesús, salvame Jesús, ¿sí? Esa era la idea. A través del milagro digan, che, este es Jesús, este tiene poder, entonces yo lo sigo, él tiene poder, o sea, eran las señales que no era un charlatán, era enseñanza y milagros, las dos cosas. ¿Por qué? Porque falsos cristos hay muchos, pero no coinciden en las dos cosas, no tienen el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenía que demostrar señales y una enseñanza con autoridad. Él fue el primero que lo hizo. Su demostración de poder, sí, demostraba que él tenía poder sobre los demonios, sobre la muerte, porque sanaba, perdón, porque resucitaba gente, ¿sí? Pero él no vino para estar años y años curando personas, porque si no se hubiera quedado. No, él tenía que cumplir una misión, y esa misión era morir en la cruz. Entonces, primero 3 años se dedicó a ser maestro. ¿Sí? Él tenía que llamar la atención y lo hacía a través de las señales. Pero él tenía que enseñar y mostrar el camino. No solamente a las personas que estaban en ese entonces, sino específicamente creo que esos 3 años era la formación de esas 12 personas que estaban con él. No fue en vano esas 12 personas, porque esto había que seguirla. Hermanos, nosotros no somos eternos, y entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta quiénes van a seguir con esta tarea. Tenemos que transmitir, porque tiene que ser sana la doctrina. Hay que dedicarse a enseñar la sana doctrina, porque si no, la siguiente generación se va a apartar, ¿sí? Entonces tenemos la misión de, así como si Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que ser así, personas que nos dediquemos a formar a los que se van a quedar. Van a tener que pelear hasta que Cristo venga. Como yo no sé cuándo va a venir, tengo la misión de seguir preparando gente para que siga la buena enseñanza en Cristo Jesús, porque van a venir malas enseñanzas, va a venir malos alimentos, y nosotros tenemos que tener pasto fresco, pasto verdadero. Cuestión de que si nosotros enseñamos a comer lo verdadero, el día que venga lo falso, al toque se den cuenta diciendo, no, esto es falso. Esto es falso, esto no es comida buena, esto es falso. Dice que esa era la intención de Jesús, mostrar el camino, a ver, y venir a morir en la cruz, ¿sí? Si él hubiera hecho muchas cosas buenas, pero no se hubiera muerto en la cruz, en vano sería. Él era el maestro, pero él tenía que ser el salvador del mundo, ¿sí? El salvador. Porque maestro puede haber muchos, pero salvador, uno solo. Una sola persona podía morir en la cruz. Amén. Otra vez, permítame eso. Bueno, seguimos. Se me está fatal la nariz, no puedo hablar ni respirar. Bueno, viene Jesús, cumple la misión, hace la entrada triunfal. ¿Sí? Todo el mundo, sí, Jesús, 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 Jesús. En la misma semana que dijeron Jesús, viva Jesús, gloria a Jesús, a los 4 días le estaba diciendo, crucificarlo, crucificarlo, crucificarlo. O sea,
tremendo. Pero en ese sentido Jesús no estaba ni asustado porque él ya sabía, mire, nosotros nos morimos porque nacemos, pero él nació para morir. Es la gran diferencia que tiene con nosotros. Nosotros nos morimos porque nacemos. Él nació para morir. Sí, era su objetivo, llegar a la cruz. Ahí tenía que ser, porque esto estaba escrito. Hasta ahí, todas las personas cada vez que pecaban tenían que llevar una oveja sana, perfecta, y entregar al sacerdote por sus pecados. Ya está, ya no iba a haber más esa ceremonia. Había sido entregado a alguien sano, santo, puro, alguien que no había cometido pecado, lo había logrado cumplir con toda la ley. ¿Sí? No violó la ley, la cumplió. Él no vino a hacerse el rebelde, yo no cumplo la ley. No, él no fue un piquetero, él no fue un rebelde, él vino a cumplir la ley. Dice, yo no vine a abrogar la ley, yo la vengo a cumplir, porque hasta acá nadie la cumplió. Y la persona que cumplía toda la ley podía dar la vida por los otros. ¿Sí? Alguien justo lo podía hacer. Por una sola persona entró el pecado, por una sola persona podía entrar la salvación, ¿sí? Y así empieza el periodo, ¿sí? En donde en una semana Jesús fue traicionado, fue arrestado, fue enjuiciado, ¿sí? El juicio más rápido en la tierra, ¿sí? Que hubo. Hubo juicio nacional, provincial, municipal, ¿sí? Y dice que enseguida a través del método judío, el método judío en realidad era a él, por lo que él había hecho, ¿sí? Supuestamente él lo tenía que apedrear, porque él se creía que era Dios. El enojo de ellos era, él se cree Dios, él dice que es Dios, ¿sí? A él le tenían que haber apedreado. Pero el sistema romano, sí, la condena máxima romana era morir en un madero, ¿sí? Porque era una muerte lenta. ¿Por qué no lo acuchillaron y lo mataron en un segundo? No, porque tenía que haber una muerte lenta, un sufrimiento de 6 horas de humillación e intenso sufrimiento. 6 horas tardó en morirse Jesús. 6 horas tardó en morirse Jesús en la cruz, ¿sí? 6 horas. Y cuando él logra en la cruz decir consumado es, quiere decir completé la obra. Cuando Jesús dice consumado es lo logré, terminé la obra, hice lo que tenía que hacer, completo. Amén. Hasta que él dijo eso, ¿sí? Ahí recién se cumplió su misión. Y en voz alta y triunfante, aún en medio del dolor, él entregó su espíritu, ¿sí? Él entregó su espíritu en ese momento y exhaló y dice que ahí murió. Y al tercer día nosotros sabemos que sería ilógico hablar de la muerte de Jesús. Sería triste para nosotros decir, bueno, hasta ahí terminó la historia, pero la historia tiene triunfo 3 días después, cuando Jesús fue visitado, dice, en el sepulcro y su cuerpo no estaba ahí, no estaba ahí. Y dice que a una mujer se le reveló Jesús y le dijo, y se mostró, y eso hizo que hubiera toda un avivamiento. Decir, ¿cómo que no se murió? ¿Cómo que no está el cuerpo? ¿Cómo que está vivo? Sí, él está vivo, él no está muerto. No busquemos entre los muertos al que vive, ¿sí? No hay que buscar al que está vivo entre los muertos. Hermanos, esa es una prédica, sí, que muchas veces hay personas que entre las cosas muertas buscan a Dios. Nosotros tenemos un Dios vivo, Él no está muerto, Él le da sentido, Él vino a dar vida a la vida, no vida muerta, sino vida en abundancia, ganas de vivir, ganas de seguir viviendo, aún a pesar de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto,
va a vivir. Aunque esté muerto, va a seguir viviendo. Esa vida eterna es la que Él regala simplemente al que cree, ¿sí? Al que cree. Y hermanos, tuvo su resurrección y ascendió a los cielos. Delante de 500 personas ascendió a los cielos. Amén. Así, de esa manera, nosotros vemos que Él dice que desapareció, se fue, y ahí fue oculto entre las nubes delante de todos los ojos de los que estaban ahí, prometiéndole que solo no se iban a quedar. Yo me voy, pero viene un consolador, ¿sí? Era necesario que se vaya Jesús, hermano. Jesús era un humano, en la tierra era un humano. Él estaba acá, y él estaba en Monte Grande, no iba a estar en Entre Ríos. Si estaba en Entre Ríos, no iba a estar en Misiones. Si estaba en Misiones, necesitábamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté acá, y esté allá, y esté allá, y esté allá, y esté allá. Mientras que Jesús sea uno, estaba limitado físicamente, no podía estar por todos lados, necesitaba irse para que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sí puede estar en todos los lugares donde se le está buscando, donde se le está proclamando. Amén. Vamos a ir resumiendo sobre la dispensación de la ley. La responsabilidad del hombre era cumplir la ley de Dios que fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Tenía que cumplir con esa ley. El fracaso del hombre fue violar la ley. El juicio divino para el pueblo de Israel fue la diáspora mundial. Diáspora mundial quiere decir, fueron repartidos por todos lados, ¿sí? Repartidos, porque ellos no hicieron lo recto, en definitiva, en general no hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. A ver, ¿ya está? No, falta uno. La quinta dispensación, recuerden hermanos, se inició en el monte Sinaí, ¿sí? Y finaliza en el monte del Calvario, que es donde se finaliza el juicio del pecado, ¿sí? Es donde Jesús mismo se entregó a sí mismo, ¿sí? En el monte del Calvario. Inicia en el monte Sinaí y finaliza en el monte del Calvario. Bueno, claro, vamos a dejar de compartir. ¿Listo? Bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos, es muy bueno e importante conocer, ¿sí? Este recorrido. Qué tremendo es ver la dureza del corazón de las personas, cuánto tiene que sufrir y traer consecuencias a causa de la dureza, ¿no? La dureza del corazón trae muchas consecuencias. La soberbia trae muchas consecuencias, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar y también hasta de un pueblo, ¿sí? Sufre las consecuencias de malas decisiones. Esta es la quinta dispensación, la que estuvimos viendo, recién termina, fue larga, ¿sí? Pero ahí vemos todo el proceso de la venida de Jesucristo, que vino, y vuelvo a repetir, fue el único que cumplió la ley. Él no vino a hacerse el rebelde. A veces escucho mensajes en donde dicen, no, Jesús se rebeló a la ley, y tenemos que tener cuidado, porque si Jesús se hubiera rebelado,
él hubiera tenido pecado, porque hubiera contradecido a lo que su padre puso, es la ley. Él no vino a romper con la ley, él vino a cumplirla, ¿sí? Porque eso lo hacía santo, eso lo ponía a cuenta, ¿sí? Vino a hacer lo que el hombre no pudo hacer. Y eso le dio autoridad para morir en la cruz, el estar limpio de toda deuda con la ley. Eh, él fue el último que cerró el poder de la ley, ¿sí? Y a partir de él, de que él fuera y pagara todos nuestros pecados, porque Jesús cuando esos días que él estuvo crucificado, hermanos, fue crucificado, fue muerto, él estuvo en el mismo infierno, ¿sí? Comprando todos los certificados que se había, como si fuera que el diablo se llevó todos los certificados de nacimiento. Bueno, él dijo, ah, este es mío, este me lo llevo, este me lo llevo. Y fue a recuperar todo lo que era suyo a través de Jesús, ¿sí? A través de su muerte, él tenía poder para ir a hacerse cargo de nosotros, otra vez, espiritualmente hablando, porque yo en la época de Jesús ni había existido, pero él no solamente murió por los de ese entonces, sino todo aquel que cree en su nombre será llamado hijo de Dios, ¿sí? Creer es confiar y seguirle. Muchos confían, pero lo tenés que demostrar externamente, siguiéndolo. Eso tiene que ver con la fe. Si conocés gente que te dice, sí, yo confío en Dios, pero vos mirás su vida y su vida es un desastre, ese no confía en Dios porque tiene que cumplir lo que Dios quiere. Amén. Así que bueno, hermanos, me gustaría darles oportunidad. Hasta acá la clase. Voy a saludarle a todos los que están haciendo por YouTube, ¿sí? Y voy a estar contestando preguntas del grupo de los presentes. Que Dios los bendiga. A los de YouTube, no me estoy despidiendo a los que están en vivo.